saluda Rebe Torres y es un gusto estar con ustedes a través de Valora Radio. Sean bienvenidos a esta programación en donde nosotros hablamos de programas de 12 pasos, programas de autoayuda. Bienvenidos a tu espacio Valora tu vida sin adicciones, en donde tendremos un tema el día de hoy. Vamos a hablar sobre... ¿Es bueno revisar nuestro pasado? ¿Nos ayuda en algo? ¿Nos da respuestas? ¿Nos crea más conflictos? ¿Para qué sirve el pasado y cómo lo podemos utilizar? En vez de que sea una situación que nos crea ciertos puntapiés, que nos pone el pie, que nos hace caernos, que es pesado, que es vergonzoso, que es doloroso. ¿Qué podemos hacer con un pasado que no podemos cambiar y que tendríamos que convertirlo en un trampolín para llegar a un futuro que podamos crear? Entonces, pues quédate con nosotros. Mi nombre es Rebeca Torres. Agradezco a mi querido Arielito y a Lalo que están aquí en todo lo que es producción, controles y todo lo que hace posible esta transmisión a ustedes a través de Valora Radio. Pues hablemos el día de hoy sobre lo que es el pasado. Creo que en muchas ocasiones hemos hablado sobre los errores del pasado, las heridas de la infancia, que precisamente están en el pasado. Hace días estaba yo platicando con un amigo y en el transcurso de nuestra amistad, pues me ha platicado ciertas circunstancias de su vida, su infancia, su adolescencia. No voy a profundizar en muchos detalles, pero... así como él, muchas personas llegan a veces a buscar un acompañamiento terapéutico, una asesoría, se acercan a nosotros y de repente te dicen, vengo a solucionar este problema que estoy pasando en el presente, pero no quiero tocar el pasado, no quiero trabajar mi infancia, ya lo metí en un cuarto, ya lo tengo como con candado y no lo quiero tocar, no quiero hablar del pasado, me ha tocado en algunas ocasiones y no sé si sea posible tomar un acompañamiento terapéutico sin hablar del pasado, solo el presente. A mí me tocó con una chica que quiero mucho y yo le decía, pues intentemos. Generalmente lo que nos muestra el pasado son rutas, son respuestas y eso lo hablaremos el día de hoy. Cuando yo hablaba también con este amigo que les comentaba, pues él no tenía una situación muy sana con su papá. Y él dejó de hablar, dejó toda la comunicación con su papá, sus papás se separaron y él no tenía ninguna relación con su papá. De hecho, él se expresaba como que ni bien ni mal, ¿no? Pero en algunas etapas de su vida siempre salía presente como esta herida, este tema sin atender, este asunto que lo tenía como en ciertas etapas de su vida, pues conflictuado, ¿no? Y hace poco se comunicó conmigo, empezó a tener su proceso terapéutico y dio el paso de buscar a su papá, sentarse a platicar. Y una de las cosas que me maravilló cuando me lo estaba platicando era que hablar con su papá le ayudó mucho, le dio muchas respuestas, a entender muchos de los comportamientos que él tiene y a empezar a conocer en lo que él tenía que trabajar, ¿no? Entonces, cuando yo muchas veces se lo había sugerido y él era, no, yo nunca voy a buscar a mi papá, yo no quiero saber nada. Y en esta ocasión, cuando se dio esta plática, para mí fue como un yes. Qué bueno que te diste esta oportunidad y muchas veces el pasado tiene ciertas acciones que nosotros tenemos que empezar a trabajar y nos muestra las rutas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, nosotros vivimos y caminamos hacia el futuro, que es caminar hacia adelante, pero entendemos la ruta y encontramos muchas respuestas cuando volteamos hacia el pasado. ¿Para qué sirve el pasado? Y cómo nosotros podemos entender lo que es el pasado. Esto un poco trabajado en lo que es las agrupaciones de los 12 pasos. Siempre yo, en las juntas que tenemos los lunes en nuestro grupo de autoayuda, hablamos de cómo vivir un proceso de 12 pasos, sea cual sea la agrupación en la que tú estés. Y hay un paso en donde habla que nosotros se nos invita a hacer un inventario de nuestro pasado. Lo voy a leer textual, dice, sin miedo. Hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos y sobre todo la palabra que más me gusta es cuando hablas sin miedo.
Hay una frase que se menciona algunos párrafos anteriores a este paso, en otro de los pasos, en donde dice que cuando tú te vas a enfrentar a tu pasado, puedes tener dos diferentes tipos de reacciones a través del miedo. Una, que el miedo te va a hacer sentir o pensar y decir, ni te atrevas a voltear para atrás, ni te atrevas a ver en tu pasado porque te va a doler. Y muchas personas tienen este tipo de conductas. No quiero saber del pasado, no quiero voltear hacia atrás, yo ya lo olvidé, es algo que no me afecta, ya lo superé, pero no es tanto que hayas sanado, es que no quieres voltear hacia atrás porque te duele, o porque hay circunstancias no resueltas, o como las circunstancias tanto de mi amigo como con esta chica. O sea, yo quiero trabajar porque me siento mal en mi presente y estoy atorada y no tengo respuestas y no tengo rutas, pero no quiero ver mi pasado porque me duele, porque estoy atorada y porque no tengo respuestas. Inevitablemente tendremos que trabajar en nuestro pasado, queramos o no, porque ahí es en donde vienen nuestros cuestionamientos más grandes, ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar ciertas luces para ver por qué somos como somos. Cuando hablamos del análisis de la conducta humana dice que nuestra conducta y nuestra personalidad se va formando según nuestras vivencias. Y no es de la noche a la mañana, es según los acontecimientos que vamos teniendo. Voy a dar un ejemplo muy simple, pero creo que es más fácil entenderlo de esa forma. A mí me tocó, yo tengo un recuerdo que como a los 8 o 9 años era diciembre, y estaba con una luz de bengala en un parque, ¿no? Era una posada de la colonia, algo por el estilo. Y el próximo recuerdo que yo tengo es que yo era una niña con una luz de bengala y me tumbó un perro. O sea, el perro no sé si quería comer, se sintió por la luz, quería jugar, me quería matar, pero yo terminé en el piso con un perro aquí encima y jadeándome al oído y sentía hasta los dientes y la baba en la cara. Lo tengo bien presente. Eso en psicología se le llama trauma. A partir de esa vivencia del pasado, yo empecé inconscientemente o conscientemente, pues inconsciente porque eres una niña de 8 o 9 años, a desarrollar miedo a los perros, porque esa información se queda guardada en tu inconsciente y desarrolla una conducta. Y entonces, después, pues hay lapsos, porque como que se te borra el archivero y ves ciertos lapsos cuando estás en un periodo de terapia. Y yo recuerdo que yo empecé a desarrollar como un cierto miedo, y si no casi decir fobia a los perros. Aparte que yo vengo de una familia en donde pues no se acostumbra o no tenemos tanta cercanía con las mascotas. Y entonces luego me llegaban ciertos recuerdos y yo veía mi conducta, porque yo estaba secundaria, prepa, y si yo iba por la calle y salía un perro, yo me paralizaba. O sea, literal me paralizaba. Parecía la niña de 9 años que estaba tirada en el piso y que no sabía qué hacer. Yo me quedaba paralizada, de repente se te acerca un perro y te empieza a olfatear, sudaba, lloraba, me tensionaba, a veces hasta me preocupaba, tenía esos cuadros ansiosos. Pero luego empecé a detectar que si yo estaba en una reunión, que si que eran trabajos de la escuela, de la prepa, secundaria, y vamos a hacer un trabajo en casa de fulanita, y yo llegaba, y mi primer pregunta era, ¿tienes perro? Si me decían que sí, no puedo entrar a tu casa. O sea, llegué a irme de lugares, o llegué a llegar al punto de decirle a alguien, o encierras a tu perro o me voy. O sea, yo no puedo estar aquí si tienes un perro porque me pongo mal. Y entonces entendí, a través un poco de este ejemplo, que es muy simple, porque manejar una fobia, porque hasta en ese punto tuve que ir a trabajarlo, a tener como este confrontamiento entre mi recuerdo del pasado traumático con la realidad del presente, que eres un adulto, que no te van a tumbar, que puedes defenderte, que todo ese proceso lo vives en terapia. Pero sí empecé a ver ciertas conductas que yo tenía que no eran sanas. O sea, yo llegaba a una reunión, según yo ya podía tolerar a los animales, pero me la pasaba toda la reunión viendo dónde estaba, tensa, preocupada, no estaba en paz. Y llegó su proceso en que lo trabajé, ¿no? Hoy en día ya puedo llegar, los acaricio, los tolero, los abrazo, y ha sido poco a poco superando este comportamiento o este trauma que yo tenía.
Pero ¿qué pasaría si en vez de que fuera un perro, sufriste un abuso sexual, una violación, un acoso? En vez de que haya sido el perro el que te tumbó y te atacó, fuera una infancia con heridas. Herida de abandono, herida de rechazo, heridas de injusticia, creciste en un hogar con violencia, con maltrato, creciste en un hogar donde no hubo padres o donde murieron tus padres, creciste en un hogar con carencias, creciste en un hogar machista, creciste en un hogar con violencia. A partir de esa vivencia traumática se determina una conducta y nosotros pensamos que no nos afecta en la vida, pero la realidad es que si nos pusiéramos a analizar, como dice este paso, sin miedo, voltear a ver esas heridas, sin miedo, ver esas caídas, esos traumas, nosotros podríamos encontrar muchas respuestas de nuestras conductas hoy en día, de nuestros traumas. A mí se me hizo muy fácil entenderlo porque era muy evidente que yo no podía estar cerca de un perro, ¿no? De hecho, no era, o sea, no podía, me causaba un conflicto emocional y ansiedad. Entonces, empecé a entender que esa herida que yo no causé, que yo ni en cuenta, determinó una conducta en mi inconsciente y determinó una conducta en mi entorno. Como lo digo, a lo mejor puedes decir, ay, pero el miedo a los perros no tiene nada que ver en la vida. No, no te afecta, la verdad. O sea, creo que no es algo que pueda modificar mi vida, pero yo lo entendí en mis conductas. No me dejaba sociabilizar, tenía miedos, tenía fobia, me causaba, no me afecta en mi vida común, pero no era normal. Y dentro de lo que dice este proceso de los pasos, es que tenemos que revisar o hacer un inventario para voltear a ver nuestro pasado y entender nuestras conductas del presente, todas. Y hay algo que yo lo quiero leer así textual, porque dice, puede decirse de casi todos los problemas emocionales o conductas que tenemos que son instintos mal encausados o que son heridas que tenemos en ciertos instintos. El programa lo menciona que vamos a analizar o a través de este inventario vamos a explorar nuestro pasado en el aspecto sexual, las conductas sexuales, los traumas sexuales que tengamos, la información que hayamos recibido, en el aspecto emocional, si tuviste una persona que tiene apegos, una persona que tiene herida de la infancia, una persona que vivió herida de abandono, y cómo es tus emociones en el presente, si eres una persona insegura, si eres una persona violenta, todo eso se gesta en circunstancias que viviste. Creo que no todo se da siempre en la infancia, pero sí es la raíz de muchos de nuestros comportamientos. Habrá personas que en el transcurso del acompañamiento te dirán, yo tuve una buena infancia, unos buenos padres, una buena cobijo dentro del hogar, pero mis conflictos emocionales y mis conductas empezaron a cambiar en la adolescencia. Cuando entré a la secundaria, cuando me pasó esto, cuando me enamoré, cuando me rompí el corazón, cuando, no sé. El inventario no solo es trabajar con la infancia y creo que esa es otra área que trabajan muchos en el aspecto terapéutico. Las heridas de la infancia se concentran en las heridas en la infancia, en un periodo de 0 a 8, 9, 10 años. El inventario de tu vida es desde que naciste y tengas uso de razón hasta la edad actual, porque no solo fuimos heridos en la infancia, pudiste haber tenido situaciones traumáticas en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, y eso ha determinado tu conducta. No necesariamente todas nuestras manías, nuestras conductas, como dice aquí, nuestros instintos mal encausados, todo tiene raíz en la infancia. Alguna parte y la mayoría sí. Pero habrá personas, porque también me ha tocado en acompañamiento, que tienen ciertas conductas que se detonaron en la adolescencia o en la juventud. Manías, adicciones, comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos, que no necesariamente vienen desde la infancia. Fue un acontecimiento de tu vida, una situación a lo mejor, como lo digo, como el efecto que hizo el perro en mi infancia, traumático, que marcó tu vida, que desarrolló una conducta y que vienes arrastrando hasta el presente. La finalidad del inventario es analizarlo. Como lo digo, ya hablamos de una parte sexual, una parte emocional,
una parte social, porque creo que es uno de los aspectos del ser humano que somos un poco más carentes, nuestra habilidad de sociabilizar, nuestra habilidad de convivir con nuestro núcleo social, nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales. Creo que es el principal núcleo donde el ser humano aprende a desarrollar habilidades sociales. Y a veces si venimos ya sea de una infancia, adolescencia o en el transcurso de tu vida, donde estas habilidades no se te dieron, no te dieron las herramientas, pues cada quien va creciendo conforme la vida nos va llevando, esa es la realidad. Y algo muy importante que nos sirve a analizar un poco y voltear a observar nuestro pasado es poder entender y poder quitarnos ciertos pesos, ciertos lastres que traemos que no nos dejan avanzar. Precisamente como la circunstancia que yo decía de mi amigo con su papá. Nosotros solemos culpar al pasado de lo que nos ha sucedido. E inclusive hay personas que están muy heridas por su pasado, que no logran a lo mejor sanar o perdonar esas situaciones que te tocaron vivir. Y que mientras no las trabajes y no las entiendas y no las sueltes, no vas a poder corregir conductas del presente ni vas a poder darle un curso a tu vida sano, porque vienes arrastrando un pasado. Por eso cuando muchas personas, yo les decía a este chavo, pero habla con tu papá, no. Oye, pero tengo una persona que, y a mí muchos lo han escuchado, o sea, tú puedes dejar de hablarle muchos años a tus padres, a un hermano, a estas relaciones sociales. Puedes dejar de hablarle a un amigo y no afecta el curso de tu vida. Pero dejar de hablarle a tu padre, tener un resentimiento con algún hermano, venir arrastrando una situación a lo mejor de un abuso sexual y no sanarlo. Y las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas que sufren agresiones sexuales, el porcentaje más alto está en nuestro núcleo cercano. Entonces, cuando tú no trabajas esas cosas, cuando no hay esta parte en donde dejas de cargar o tienes estas cicatrices y estas heridas que sigues viendo y te siguen doliendo, creo que es muy importante entender que sí tenemos que hacer ese inventario, que sí tenemos que voltear al pasado y aunque duela limpiar la herida, escarbarle. Ojo, creo que es bien importante porque me voy a basar en el proceso de los pasos. El cuarto paso dice que tienes que hacer este inventario para encontrar cómo, cuándo y dónde se originaron las heridas. Ahorita yo te lo cuento bien fácil, ¿eh? Era un diciembre, yo estaba con una luz de bengala y pasó esto. Sé cómo, sé cuánto, sé dónde. Pero habrá circunstancias que no son tan fáciles porque la mente tiende mucho a protegerse, a olvidar, a bloquear. Y para eso se necesita un trabajo terapéutico. De repente hay personas que se nublaron recuerdos y en alguna circunstancia de tu vida te llegó el flachazo y te dejó muy conflictuado. Tengo una persona que me dijo, Rebeca, es que empecé a buscar en el pasado y esta es la segunda riesgo que tenemos al buscar en el pasado. Una es que, como lo mencionaba hace un momento, el miedo te va a decir, no te atrevas a pasar por aquí, no hay necesidad. Ya pasó, olvídalo. La segunda, que lo mencioné junto hace un momento, es si tú volteas al pasado te va a doler. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a ese dolor? ¿O prefieres cerrar la puerta y no voltear a verlo? Aunque duela, pero no lo ves. Y creo que en el proceso que tenemos dentro del acompañamiento, para que el pasado sane, hay que entenderlo. Hay que tener respuestas. Porque una mente que no tiene respuestas siempre va a estar con el por qué, para qué, por qué a mí, qué injusto, qué sentido tiene mi vida, que era lo que hablábamos la vez anterior, el martes pasado en el programa. Y vienen todas estas crisis porque no tenemos paz, no encontramos una respuesta. No es tan sencillo decirle al pasado, pues ya pasó y te callas, ¿no? Como nos decían a nosotros de niños chiquitos. Porque aunque te callaras, la duda quedaba dentro, la respuesta la buscabas en tu interior. Y lo que dice este proceso es que es preciso tener estos enfrentamientos con nuestro pasado, pero es necesario tenerlos acompañado de alguien que te pueda dar respuestas, que te dé una ruta y que, basado como en el proceso de los 12 pasos, que tal vez haya pasado el mismo recorrido que tú. Es como cruzar un puente.
el puente para sanar es que vas a tener, dentro de lo que ofrecen las agrupaciones, un puente de comprensión, una empatía, no vas a ser juzgado y vas a recorrer un camino hacia el otro lado de lo que se le llama sanar, recuperarte. Que este camino depende del proceso personal, depende de qué tan profunda sea la herida, depende de qué tanto necesite la rehabilitación, de qué tanto necesite sanarlo. A veces hay personas que obviamente vienen cargando o arrastrando un pasado muy complicado, muy complicado. O sea, creo que a veces todos los seres humanos tratamos de huir del dolor. Y hay personas que tratan de huir de su pasado. Y han cambiado de parejas y cambian de circunstancias. Bueno, otros se van a vivir a otro lado, otros huyen, otro esto. Pero no hemos encontrado la respuesta de saber por qué lo hacemos. Precisamente hacer este inventario, el voltear a ver este pasado, enfrentarnos a él, quitarle ese peso para que la emoción no llegue y te noquee, es el proceso de sanar. Y la ventaja es que pues no lo vas a hacer solo, si tienes un buen acompañamiento. Hoy hablaba con una señora que me decía que ella vivió un taller de las heridas de la infancia y le sirvió muchísimo, entendió muchas cosas de su conducta, ¿no? Pero hay muchas cosas, me queda claro que hay muchas cosas que necesito trabajar, porque ya entendí o encontré muchas raíces, pero me falta sanar todo lo que recorrí a través de esa raíz, a través de a lo mejor ser una persona con una herida de rechazo, y entonces tengo que aprender a no sentirme rechazada, a ser menos susceptible, a sanar mi parte social, a sanar mi parte en donde yo tenga más habilidades y no tomarme las cosas personales. O sea, es muy importante identificar y conocer nuestras heridas, sí. Yo le decía a esta persona, qué bueno que encontraste respuestas, pero estas respuestas te tienen que invitar a hacer cambios en el presente, porque el pasado no lo podemos corregir. Y eso es uno de los procesos terapéuticos que tenemos que vivir los seres humanos. Aprender a soltar el pasado, aprender a desapegarnos de los errores del pasado. Porque si tú cometiste muchos errores en el pasado y vives bajo este sentimiento de vergüenza o culpa, tienes que trabajarlo, porque esa culpa y esa vergüenza no te deja ser una persona libre, ni ser una persona plena, ni sentirte una persona digna en el presente. No solo es conocer la herida que te causó esa vergüenza, es trabajarlo en todo este proceso de acompañamiento y terapéutico, porque ya sé que me equivoqué en el pasado, ya sé que cometí muchos errores, ya sé que no puedo corregir el pasado. Si pudiera, me regresaba y no vivía esa situación de mi vida, pero no se puede. Me encanta una definición que quiero leerles, que habla un poco de lo que es el pasado, ¿no? Y entonces habla que el pasado son sucesos, es un conjunto de sucesos y puntos que ocurrieron en un determinado espacio y tiempo. Esta es la fórmula para entender el pasado. Conjunto de sucesos que sucedieron en un espacio y tiempo. ¿Por qué lo menciono? Porque nuestra mente no está tan consciente de la dimensión del tiempo. Lo explico de otra forma. Estamos en el 2024. Si a mí me llega un recuerdo doloroso, no sé, una muerte, una pérdida, una humillación, alguien te dejó, no sé, iba a decir una tontería, pero no estamos serios, un acontecimiento doloroso. Si ese acontecimiento doloroso tiene un peso emocional, o sea, no lo ha sanado, entonces va a llegar a tu presente y tú lo vives en el tiempo y espacio de hoy. Tu mente lo vive real ahorita. Hay personas que llegan a terapia y te platican un resentimiento y te lo cuentan y mira, vuelven a torcer la quijada, se vuelven a enojar, se les ve la ira en el presente. Y cuando tú les preguntas, ¿hace cuánto pasó esto? Hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, estaba yo muy chica. Y te lo cuentan con esa emoción que vienes cargando desde ese tiempo y espacio.
no solo la ira se muestra, la tristeza también se muestra. El dolor se muestra, la vergüenza se muestra, y tú lo ves cuando estás trabajando estas situaciones en terapia. Estamos en el 2024, pero tú estás sanando una situación del 2000, no sé, hace 20 años, ¿no? Hace 24 años. Lo que nosotros necesitamos trabajar emocionalmente y en esta cuestión psicológica y en esta cuestión consciente es que estamos en el 2024 y el tiempo y espacio ya pasó. Real, la herida no está. Aquí, lo único real es esto, que tú y yo estamos hablando y la herida que tú trajiste a tu presente está allá. Y mientras no tengas las herramientas para aprender a dejarlo allá, sin el peso emocional que carga, vienes arrastrando tu pasado. Y cuando tú entiendes que es un conjunto de sucesos que sucedieron en un tiempo y espacio, hacer el trabajo terapéutico es ponerle fecha, entender qué pasó y que tienes que trabajar la emoción. El proceso, yo siempre lo he dicho, para mí vivir un cuarto y quinto paso fue un parteaguas en mi vida. Entender como un antes y después de Cristo, y creo que eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo Jesús, partió el tiempo y el espacio. Hay un antes y un después. Y eso nos hace entender la dimensión de la realidad o la actualidad, si tú lo quieres ver así. Y tú tienes que vivir ese proceso. Hay un antes y un después en donde yo voy a crear conciencia, en donde yo voy a trabajar la realidad, en donde yo voy a trabajar el perdón, en donde yo me voy a aprender a conocer en el presente, porque muchas veces suena un poco utópico, pero tú vienes arrastrando un pasado doloroso, te sigues viendo al espejo en el 2024, pero las heridas siguen ahí de hace 10, 5, 10, 15 años, no sé. A mí me pasa en este proceso cuando me ha tocado hacer talleres de cuarto y quinto paso, que son personas que llegan y te dicen, es que esto nunca lo había trabajado, esto nunca lo había platicado, esto nunca lo había dicho de esta forma. Esto es algo que me avergüenza mucho. Este es un error que cometí. Esto es algo no solamente que hicimos, porque hay que entender que el pasado es un tiempo que tenemos relaciones interpersonales y que puede ser que no seas tú el que causó la herida, que tú seas la víctima, como lo digo en un abuso sexual, en una infidelidad, en una situación que te tocaron unos padres violentos, que tuviste un padre alcohólico, una madre depresiva y que te tocó vivir una infancia, pues que tú ahí no tienes ninguna causa, no eres responsable de nada, te tocó vivir la consecuencia, el efecto, ¿no? Si hablamos un poco de las cuestiones de la física, sobre lo que es causa y efecto, o sea, pues yo nací aquí, a mí me tocó este entorno, me tocaron estos padres, me tocó esta realidad, pero esta realidad me ha marcado tanto que en el presente la sigo arrastrando. Y no sé cómo soltarlo, no sé cómo trabajar este proceso. Para eso es muy importante tener un proceso terapéutico, creo yo. Y en estas dos áreas que creo que son las herramientas más sanas para el ser humano, el área terapéutica, el área psicológica, el área humana, el área que trabaja la psique, el inconsciente, entender cómo funciona nuestro cerebro, dónde está nuestro archivero del inconsciente, cómo podemos aprender a programarlo. Esta es la parte humana, si lo podemos decir de alguna forma. Pero también tenemos una parte trascendental, una parte espiritual, una parte que esto le hemos dado tanto peso a la herida que no tenemos vitalidad, no tenemos alma, estamos huecos, estamos tan heridos por el pasado que no tenemos como esta parte de punch, de motor, de energía, de luz, no sé cómo llamarlo, o sea, creo que ese es el proceso que tenemos que vivir los seres humanos para encontrarnos y liberarnos. Y dentro de lo que ofrece este proceso, este paso, este programa de 12 pasos, porque no solamente es hacer un inventario y conocerte, porque hay una chamba y hay que reestructurarnos. Este fin de semana nosotros tuvimos un retiro en Valora, un retiro interno, ¿no? Y estaba platicando con una asesora que quiero mucho, mi querida Rosario, creo que tiene programa también hoy los martes.
Y hablábamos de ciertas circunstancias que han pasado y que se han restaurado y que han sanado y de una persona que en común ella atendió y yo con una cuestión de adicciones, ¿no? Y cuando me habla de esta persona y me dicen, no, Rebe, o sea, este chavo volvió con su familia, dejó de consumir, está trabajando, está pagando sus deudas, está construyendo su casa, empezó a decirme, todo lo que él había trabajado, ¿no? Después de que ella y yo lo atendimos. Y entonces yo le dije, esa es la verdadera recuperación, Rosario. De hecho, la misma literatura de AA dice, la verdadera recuperación no es dejar de beber. Si tú crees que si tu problema es el alcohol y que tu solución es tapar la botella y dejar de beber, no te has recuperado. Estás en una etapa de abstinencia. Y la abstinencia y dejar el alcohol es muy bueno. Pero la verdadera recuperación del ser humano se basa en que tú tengas o sanes tu aspecto emocional, como lo dicen estos pasos, tu sexualidad, tus emociones, tu sociabilidad, tu economía se tiene que sanar. Hay personas que vienen arrastrando situaciones con el dinero desde la infancia, carencias, excesos, y que desde esos traumas que vivimos en la infancia, desarrollamos una conducta y una relación muy mala con el dinero. También hay que hacer un inventario y explorarlo. ¿Por qué dependo del dinero? ¿Por qué el dinero me da seguridad? ¿Por qué tengo apegos? ¿Por qué el dinero me da paz y me la quita? Y a veces eso viene desde también la infancia. No solo es una herida de la infancia, tal vez puede ser una circunstancia que vivimos en un entorno y como lo digo, pues te tocó nacer ahí, no eres ni siquiera tú el causante, es parte del efecto, la causa que te tocó vivir ahí, pero sí determina tu vida y sí condiciona tu presente. Y mientras no te hagas responsable de ti mismo y mientras no cortes estas cadenas y mientras no te conozcas, seguirá el pasado saboteándote constantemente. Se convertirá en tu propio enemigo. Hay una parte que dice también la literatura. A mí me encanta la literatura de los 12 pasos. Tengo mi librito todo viejito y feo, pero creo que le soy tan fiel a que no quiero comprar otro. Hay una parte que dice y habla de los fantasmas atormentadores del ayer. Y lo menciona en el aspecto de que todos hemos vivido etapas que estamos mejorando. Nuestra vida en el presente parece que está mejorando. Pero de repente aparecen ciertos fantasmas de situaciones que vivimos en el pasado y nos sabotean y nos causan conflicto. Me acordé ahorita de una chica, voy a mencionar un poco su comentario, más bien su testimonio, porque ella me lo ha permitido decir. Ella llegó con nosotros al grupo de Valora tu Vida Sin Adicciones hace, no sé, como 8 años, ¿no? En un inicio cuando éramos solo 500 metros y después nos fusionamos con Valora. Ella fumaba marihuana. Estamos hablando de una chica como de 15, 16 años. Estaba muy chica ella. Y empezó en este proceso de consumir sustancias, empezó fumando marihuana, empezó a brincar a otras drogas un poco más duras y se tomó el proceso de internarla en un centro de rehabilitación. Duró 1 año internada. Salió del centro de rehabilitación y continuó en acompañamiento conmigo y con otras personas, ¿no? En diferentes áreas de su vida. Se rehabilitó, dejó de consumir, se rehabilitó, se integró a su familia, se puso a estudiar, terminó la secundaria, terminó la preparatoria, entró a la universidad. Y un día me habla y pues me dice, hola Rebe, ¿cómo estás? Voy a decir otro nombre, ¿no? Hola, no sé, Lupita. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto saber de ti, ¿cómo vas? No, pues estoy en la universidad, me falta tanto para graduarme, todo muy bien, pero quiero comentarte una situación que me está pasando ahorita. Y yo, pues cuéntame. Fíjate que conocí a un chavo, estamos por hacernos novios, pero no conoce mi pasado, no sabe que yo estuve en un centro de rehabilitación, no sabe que yo fui adicta, nunca he contado esto y tengo miedo que se entere de mi pasado y la verdad es que es un chavo muy bueno, es un chavo pues el chavo le gustaba, ¿no? O sea, y había una atracción de los dos. Y a ella le atormentaba muy cañón su pasado, como dice la frase de la literatura. Los fantasmas atormentadores del ayer.
esos errores del ayer que necesitas trabajar, porque cuando aparecen esos fantasmas y no sabes cómo enfrentarlos, te causan este tipo de conflictos. Y entonces te empiezas a sentir nuevamente indigno, nuevamente culpable, nuevamente una persona sin autoestima, sin valor y todo lo que conlleva cuando aparece un fantasma o cuando aparece una ola y te pone una revolcada. Ese es el proceso que tienes que entender. Para mí creo que en el proceso de sanar todas estas cuestiones, lo cierro con una cita bíblica, ¿no? Todos conocemos la cita bíblica de la mujer adúltera. Y en el punto, pues todos la conocemos, ¿no? Cuando toda la gente se va porque no hubo nadie que lanzara la primera piedra, Jesús nos da la respuesta para poder sanar el pasado, pero hay que trabajarlo. Porque entonces Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más, levántate y vete, no lo vuelvas a hacer, no peques más. Pero no le dijo, te borro tu pasado. Le dijo, a partir de ahorita no lo vuelvas a hacer, cambia tu conducta. Y todos en algunos textos y en algunas interpretaciones se habla que ella siguió a Jesús, ¿no? Cambió radicalmente su vida y siguió a Jesús. Hay personas que interpretan que es María Magdalena, pero en algunos textos no está tan claro, pero no me voy a meter en esos dilemas. Y en esta parte en que Jesús le devuelve la dignidad, la levanta, le da la fórmula y le dice, no lo vuelvas a hacer, pero el pasado no se va a borrar. A donde tú te pares vas a ser la mujer señalada que estuvo en medio de una multitud a punto de ser apedreada. El pasado no se quita. Pero mientras tú no lo sanes, siempre que aparezca ese fantasma, te va a volver a tener en el piso esperando las pedradas. Y algo que trabajó Lupita fue un poco ese proceso de sanar. Algo que te enseña el programa es hacer las paces con tu pasado, por muy doloroso que haya sido, por muy vergonzoso, por muchos errores que hayas cometido. Cuando tú tienes este proceso de sanar, restaurarte y entender que muchas de esas circunstancias eran faltas de herramienta, era ignorancia, era falta de amor, empiezas a restaurar tus piezas y empiezas a sanar. Y hasta algo que te ofrece el programa es que tú puedes aprender a encarar tus problemas. Y lejos de que te señalen, tú te pares y digas, sí lo hice, estoy bien consciente de mis problemas, pero estoy tan consciente que ya me perdoné. Y estoy tan consciente que me equivoqué, que entendí la fórmula, dejé de hacerlo, no lo empecé a repetir para no hundirme más en ese lodo. Y empecé a tener todas estas herramientas para ser una persona diferente, que era lo que yo le decía a mi querida Rosario, o sea, qué gusto me da. Esa es la verdadera recuperación. Y hay muchísima gente que se ha rehabilitado y hay muchísimas personas que se han recuperado, que cambian radicalmente su vida, que dejan sus conductas atrás, que entienden que el pasado ya está allá. Y mientras yo le permita al pasado que me arrastre, no puedo avanzar hacia el futuro. Como dice esta descripción, es un proceso de tiempo-espacio. Entiende, es 2024, no eres ya la niña de 8 años. No puedes dejar que ese recuerdo, ese pasado doloroso, que no tiene materia, que no existe en el tiempo, sea tan presente, porque no es real. Ya no tienes 8 años, ya no eres la niña de la que abusaron, ya no eres el niño que bullearon y que lo traumaron y que no puede superar sus traumas. Es una lucha con nuestro pasado. Creo que ese es el proceso de vivir un acompañamiento terapéutico y creo que es por eso hacer un cuarto y quinto paso. A veces no toda la gente lo quiere hacer porque es trabajar con ese pasado, es ver esas heridas de frente. Es meterte a un ring y ganarle al pasado, porque si te noquea, te tumba y no te paras. Y si le crees, y si te sientes responsable, y creo que en algún punto nosotros en el pasado actuamos con maldad, todos lo hemos hecho, nadie estamos exentos, y los que están en el grupo y me han escuchado, pues conocen mi vida, ¿no? Pero si tú no tienes este encuentro con Dios, si tú no tienes este asesoramiento, si tú no tienes este proceso de sanar el pasado, difícilmente vas a tener un presente pleno y un futuro feliz. De hecho, lo voy a leer tal cual, déjenme ver si lo encuentro.
el programa de 12 pasos te ofrece diferentes herramientas. Para mí, creo que sí es un parteaguas, un cuarto y quinto paso. Vivir un inventario moral de tu vida. El quinto paso dice que lo tienes que hablar con una persona que te ayude, que te dé herramientas, que te dé luces. Pero luego vienen diferentes procesos. Trabajar con los defectos de carácter, conocer tus defectos de carácter, pedir perdón, hacer una lista de las... ya conociendo mi pasado, puedo hacer una reparación de los daños. Y luego viene... dentro de todo este proceso de sanar en la parte humana, pues tienes que llegar a una parte en donde vas a sanar o vas a tener una relación con Dios, porque tenemos que tener bien claro que si las herramientas humanas son muy buenas, son limitadas. La persona que te va a ayudar a escarbar, a limpiar y a sanar son las herramientas espirituales. Es un encuentro con Dios. Y tienes que tener a la par estas dos áreas. Y luego, después de tener esta relación con Dios y este aprender a dejarte llevar en el ámbito espiritual, dice el último paso, el 12º paso, esto sí lo quiero leer textual. La alegría de vivir es el tema de este paso, el 12º paso. Y su acción, más bien, y acción es la palabra clave. La práctica de los 12 pasos o del programa nos muestra que en nuestra vida cotidiana podemos encontrar una sobriedad o un equilibrio emocional. Trabajar contigo, conocerte a ti, trabajar con tu pasado, sanar tu pasado y quitarte todas esas cadenas, te van a ofrecer una vida equilibrada. Te van a ofrecer la alegría de vivir en paz. Vivir plenos, dejar de cargar. Y ese es el proceso que ofrece dentro de todo, un poco comprimido estos pasos. Haremos más programas hablando un poco del proceso de los 12 pasos, del proceso de autoayuda y sobre todo de entender que el pasado, hay otra parte en una literatura que se llama, es un folleto muy chiquito de AA, creo que se llama Hojas Sueltas, en donde hay una parte en donde dice que el pasado se convierte en un cheque en blanco. Y es algo que tú tienes ahí, que te va a servir que lo saques y cobres cuando tiene algo que enseñarte. Cuando no, no lo utilizas. Porque hay que entender que el pasado siempre va a estar ahí. Es un tiempo y espacio que se quedó ahí. La única forma en que tú puedes regresar al pasado es a través de memorias, a través de recuerdos, a través de fotografías. Pero no podemos volver a ser personas de 5, 6, 7, 8 años. Tienes que tener este desarrollo de la conciencia, crecimiento emocional, crecimiento espiritual, para situarte en el tiempo, espacio presente. Soy una persona de tantos años, no voy a decir mi edad, del 4º piso para arriba, que está en esta realidad. Si hay algo del pasado que me molesta y no me deja ser feliz en este tiempo presente, es lo que tengo que trabajar. Porque es ilógico cargar algo que no es visible. Es como si tú cargaras una foto tuya de niño aquí colgada y diciendo, él sufre. Pues sí, pero ya no eres ese niño, tienes que sanar. Y ya no puedes culpar a tus padres, y ya no puedes culpar al pasado, y ya no puedes culpar a los que te hirieron. Es tu responsabilidad sanar, es tu responsabilidad buscar la ayuda. Y si las personas que te hirieron, a veces yo le he dicho a muchas personas, no sabes cuántas personas están atoradas, y en su momento yo lo estuve, esperando el perdón de alguien, ¿no? O sea, yo estoy esperando que esa persona venga y me pida perdón para yo sanar. Y a veces sí sucede que te piden perdón y no sanas. O sea, es bien raro. Pero es un proceso que tienes que trabajar terapéuticamente y es un proceso que tenemos que llevar poco a poco. Así es que creo que es muy importante trabajar el pasado. Yo les quiero hacer una invitación. Pueden buscarnos en la página de 500 metros, 500, el número 500 MTS, espacio 500 MTS. Nosotros, ya por tiempo, gracias Arielito, vamos a tener en todo el mes de julio un taller de 4º y 5º paso, precisamente aprender a hacer un inventario, trabajarlo, acompañamiento terapéutico, y lo estaremos haciendo yo creo a lo mejor pues periódicamente, dependiendo cómo se nos dan las cosas, ¿no? Empezando este 3 de julio, que va a ser de forma virtual, toda la invitación la pueden tener
o la información la pueden tener en la página de los 12 pasos. Voy a poner aquí en los comentarios la información para los que estén interesados, y los que no, se pueden integrar a nuestro grupo virtual todos los lunes, 7:30 de la noche. Trabajamos los 12 pasos. Yo siempre he dicho, yo voy a defender los 12 pasos ante todo. Los grupos no. Y las diferentes corrientes de agrupaciones no tanto. Pero para mí yo creo que los 12 pasos es un plan de vida. Me enseñó a soltar, me enseñó a tener una relación con Dios, me enseñó a conocerme en un cuarto y quinto paso, me enseñó a pedir ayuda, me enseñó a identificar defectos y me enseñó a ser consciente que soy humana y que siempre me voy a equivocar y que tengo que pulir un chorro mis defectos. Y me enseñó a tener una relación con Dios. ¿Entendí? Hay una parte en la literatura, ¡ay, se me acaba el tiempo!, que dice que nosotros luchamos contra la humanidad. Yo soy muy fan de San Francisco, ¿no? Entre San Francisco, pero más de San Agustín. Y San Agustín, pues, era muy humano, ¿verdad? Y nosotros luchamos contra esa humanidad, nuestra parte espiritual divina contra nuestra parte humana y nuestros defectos de carácter y todo lo que conlleva la humanidad. Pero estoy muy consciente que sí estamos, porque lo dice el programa, no somos perfectos, pero sí aspiramos a la perfección. No somos buenos porque cometimos muchos errores en el pasado, porque nos hemos equivocado, pero sí aspiramos a ser buenos. Y conforme aspiramos y conforme luchas a ser una mejor persona, le estás ganando a tu pasado. Me tengo que despedir, voy a contestar los comentarios ahorita a través de lo que nos dejan aquí en la página de Valora Radio. Nos escuchamos el próximo martes, 2 de la tarde. Les recuerdo a los que estén interesados en querer vivir un cuarto y quinto paso, vamos a tener un taller, y síganos en la página de 500 metros. Mi nombre es Rebe Torres, me despido. Hasta pronto. Esto fue Valora tu vida sin adicciones.